Esta semana empezamos a hablar con los representantes, con los responsables empresariales de varios sectores. Ya platicamos con el licenciado David Ortiz Mena, vicepresidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, ayer con Pablo Alcocer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, y hoy vamos a platicar con el ingeniero José Julio Villarreal Zapata sobre es momento de que los empresarios, que la sociedad civil se empiece a involucrar más en los temas de la política, y no hablo solo del salir a votar, sino incluso de ocupar algunos puestos, por ejemplo, como legisladores. Julio Villarreal Zapata, presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la CANIRAC, en Quintana Roo. Sin duda, el sector restaurantero es otro de los sectores muy importantes en Quintana Roo, que va prácticamente de la mano con el turístico. Y pues es la misma pregunta. Primero que nada, Julio, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Como siempre, un placer estar contigo. Sabemos que como siempre estás trabajando mucho, te agradezco doblemente porque sé que estás en una reunión, pero es importante porque queremos escuchar también la voz del representante de los restauranteros, por lo menos en la zona de Quintana Roo. ¿Qué opinas acerca de que siguen siendo los mismos políticos los que siguen ocupando los mismos cargos y sobre todo que siguen siendo los mismos políticos que se les olvida que llegan por un voto popular y que terminan finalmente obedeciendo las cuestiones partidistas o las cuestiones de los jefes y no lo que verdaderamente es importante? Pues sí, fíjate, como bien señalas, creo que necesitamos tener ya una mejor visibilidad de estos políticos hacia el sector empresarial, que es prácticamente el motor de los estados y de la federación. Al final del día, quienes generamos los empleos, quienes generamos el dinero para pagar impuestos y el dinero para pagar las nóminas, para pagar los seguros social, para pagar todas estas prestaciones, somos los empresarios. Y no me refiero a grandes y pequeños, somos todos los empresarios. Recuerda tú que las MIPYMES y las pymes generan cerca del 60 o el 70% del motor de la economía de este país. Entonces, concreto a tu pregunta de si necesitamos tener alguna representación empresarial dentro de algunos de los poderes, por supuesto que creo que es necesario, porque es así como debemos de entender el gobierno. Al final del día tenemos que hacer las cosas que sean congruentes. Como bien señala nuestra gobernadora, tiene que ser una prosperidad compartida. Jamás ha sido diferente. Hoy más que nunca se está permeando de esa manera, pero tampoco puedes desbalancear el tema del empresariado, ¿no? Todos los recursos son limitados, o sea, al igual el empresariado también sus recursos son limitados. Entonces, tenemos que pensar en eso antes de salir, por ejemplo, a hacer cualquier tipo de reforma que conlleve a más carga tributaria o a más cargas sobre el mismo empresariado, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, estoy completamente de acuerdo en que estemos representados los empresarios de alguna forma en el sector público, en alguno de los poderes. Fíjate que sobre todo en el tema, por ejemplo, de los trabajos. Sí. Si no me equivoco, el 90% de la gente que tenemos un empleo es gracias al sector privado, es gracias a que un empresario invirtió. Me parece que no es ni siquiera el 5 o el 8% probablemente que trabajan en el gobierno y el resto de la gente pues trabaja por su cuenta. A mí no me gusta decir trabajo informal, simple y sencillamente eso es autoempleo, pero sí, habla precisamente de la fuerza que tienen. En este momento ustedes han visto si hay algún, vamos a ponerlo con los diputados y los senadores, hay diputados y senadores verdaderamente interesados en las necesidades, por ejemplo, de tu sector, en el sector restaurantero, hay quien les facilite las cosas para que sigan ustedes invirtiendo en las cuestiones de los restaurantes. No, fíjate que no, es un poquito contrario. O sea, se siguen haciendo leyes que van en contra y que ni siquiera nos toman en cuenta en el sector. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tomar en cuenta a cada sector al que vaya a afectar este tipo de legislaciones que se están haciendo antes de promoverlas o siquiera antes de sacar los dictámenes, ¿no? Porque yo creo que ahí es en donde nosotros les podemos ayudar a poder sacar una ley que sea viable y que no vaya en detrimento del patrimonio de los empresarios. Y mira, es que esto es algo muy,
es algo muy, muy chistoso, porque si va en detrimento del patrimonio de los empresarios, pues va en detrimento del patrimonio de los que trabajan en las empresas. Entonces, es ilógico pensar que si al empresario le va mal, al trabajador le va a ir bien. O sea, al empresario le tiene que ir bien para que le vaya bien al gobierno, para que pueda recaudar, y al trabajador, pues, para que pueda cobrar mejores sueldos. Entonces, todo esto tiene que llevarse a través de los senadores y los diputados, que son nuestros representantes, ¿no? Son los representantes populares ante el gobierno, y creo que hasta el día de hoy, pues, no se ha hecho esa tarea que debería de ser la representación tanto empresarial como del pues el empresario. Al final del día también es pueblo, ¿no? Todos vivimos y todos somos ciudadanos de este país, y creo que tenemos también el derecho a ser escuchados, y sobre todo a que entiendan que desde la parte empresarial lo que queremos es coadyuvar a que las cosas funcionen, y no tener que estar después diciéndoles, oye, es que sacaste esto y vas a tronar a las MIPYMES, o les vas a dar en la torre, y se van a perder muchos empleos, ¿no? Entonces creo que tendría que ser antes de que se vaya a sacar cualquier dictamen, que se hagan estos consensos o mesas de trabajo, y además que se nos tome en cuenta, porque sí, a veces se hacen las mesas de trabajo, se ponen las aristas sobre la misma, y de repente parece que nunca platicamos, ¿no? Oye, pues el mejor ejemplo, y vamos a recordar lo que querían hacer en el Congreso, bueno, un diputado, el diputado Walday específicamente, en el Congreso del Estado, que pues de manera unilateral, porque ni siquiera hubo un consenso, como tú dices, que les quería cobrar a todos los restaurantes, a los hoteles, pues si ponías la música de Vicente Fernández, ¿no? Sí. Este asunto que supuestamente venía cobijado con la defensa de los derechos de autor, pero pues ni siquiera sabía que en el caso, por ejemplo, de la Canirac, recuerdo que tuve la oportunidad de platicar contigo, que decías, oye, yo ya tengo un acuerdo con ellos. Sí, es correcto. Aquí lo grave del asunto era que querían vincularlo a la licencia de funcionamiento. Entonces, imagínate, lejos de incentivar la inversión, pues le estás inhibiendo. O sea, de lo que se trata hoy el Estado es de que podamos nosotros incentivar a la inversión, tanto nacional como extranjera. Y si hacemos todo este tipo de cosas, si hacemos trámites engorrosos, si hacemos trámites de largo plazo, si hacemos trámites que lejos de que incentiven la inversión, pues ahora sí que la desalienten, creo que no es el camino correcto para que el Estado siga con un crecimiento positivo, ¿no? No sé si me sigan escuchando. Sí, parece que ahí está. Creo que ya tenemos Miguel Aquino con de repente con las fallas que tenemos con el micrófono. Pero sí, creo que esta parte, Julio, es importante, sobre todo por lo que ha estado reflejando con el esquema de pues del tema político. Y aquí una pregunta también, creo que base sobre esto, Julio, tiene que ver sobre la participación del empresariado. ¿Se ha omitido? ¿Lo han dejado de hacer? ¿Qué es lo que está pasando también ahí? ¿O no han levantado la voz? No, siempre hemos estado. La verdad es que, y te soy muy, muy honesto, a nivel local, en el caso del municipio de Benito Juárez, hemos trabajado muy de la mano con la presidenta Ana Pati. Todas sus direcciones y sus secretarías nos han recibido con los brazos abiertos. Hemos podido lograr grandes consensos, y tampoco tengo nada que decir con el gobierno estatal. Es decir, hemos podido trabajar en coadyuvancia con todas ellas. COFEPRIS, SEMA, estamos trabajando de la mano. Aquí el problema es que son cosas que vienen de repente del Poder Legislativo, y ya cuando están aprobadas y ya una vez que están emitidas en el diario o en el periódico oficial del Estado, pues ahora tenemos que sentar a ver cómo lo resolvemos. Por eso era mi intervención al respecto de que fuese antes para prevenir y para evitar todas estas reuniones que tenemos que estar haciendo para poder llegar a un consenso, y entonces que no se vean afectadas las partes empresariales, porque, como bien señalé, si se ve afectado el empresario, pues se va a ver afectada la recaudación, se va a incrementar la corrupción y se va a ver demeritada la parte, pues obviamente, obrera, ¿no?
Así es. Te ofrezco una disculpa que aquí nos falló un poco la señal, pero oye, ya no te quito más tiempo porque sé que estás en una reunión. La misma pregunta que le hice a David, la misma pregunta que le hice incluso al propio Pablo Alcocer. Si en este momento hubiera la oportunidad y buscaran al ingeniero José Julio Villarreal Zapata para que se subiera a la contienda tratando de ocupar un puesto en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, ¿levantarías la mano? Mira, yo no soy una persona que quisiera estar en la vida pública de esa manera. Siempre he estado en el sector empresarial. Creo que hay mejores personas que tienen la experiencia, el expertise, sobre todo en el sector de servicios y en el sector turismo, que pueden hacer maravillosos papeles. Pero sí, yo definitivamente no tendría ahorita la intención, por lo menos en esta contienda, de sumarme, derivado de varios asuntos personales y derivado de varios asuntos precisamente con mis empresas. Entonces, por esa parte sí no levantaría la mano para esta contienda, mi querido Miguel. Pero como bien dices, creo que hay muchos empresarios que a lo mejor podrían hacer. Oye, el lunes voy a entrevistar a Tony Chávez. Tony Chávez, el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano. Amigazo. Hay una frase que me gustó mucho de él, que habla mucho acerca de lo que viven ustedes como empresarios. El gobierno sale a cazar en el zoológico. Simple y sencillamente, quien la entendió, y si no, el lunes del Tony Chávez ya no le explicará. Julio, muchas gracias. Así es. Amigo. Al contrario, Miguel, te agradezco muchísimo la atención y seguimos como siempre aquí a la orden. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu audiencia. Gracias, éxito y suerte. ¿Ya listos para la temporada navideña, para el invierno? Ya estamos listísimos, está el pavo en el horno, entonces yo creo que estamos ahora sí que esperando que ya levante esta temporada, porque sí ha sido un año un poco complicado para el restaurantero. Difícil. Así es. Sí, muy difícil. Julio, suerte. Abrazo, amigo. Muchas gracias. Otro de regreso. Que estén muy bien.